Sí, ya estamos viendo. Ok. Bueno, la forma de conocer si un paciente tiene una dislipidemia y como consecuencia si está en riesgo de tener un evento aterosclerótico cardiovascular en el futuro, o si tiene un riesgo de pancreatitis, que esas son las dos grandes razones por las que investigamos la presencia de una dislipidemia en nuestros pacientes, comienza con la medición de los diferentes lípidos en sangre, ¿no es cierto? Entonces, usualmente una evaluación a fondo para descartar un problema de dislipidemia comienza midiendo el colesterol total, el colesterol que está en las HDLs y los niveles de triglicéridos, ¿no es cierto? Ya con los niveles de triglicéridos podemos saber si el paciente tiene una hipertrigliceridemia severa que le ponga en riesgo de pancreatitis, ¿no es cierto? Y para conocer cómo está el paciente en materia de colesterol, no es suficiente el colesterol total. Hay que estimar el colesterol asociado a las LDLs. Rara vez medimos el colesterol asociado a las LDLs. Hay técnicas especializadas de ultracentrifugación que no se hacen en el país, pero aquí hay laboratorios que tratan de medir el colesterol, pero la mayoría de laboratorios estiman el colesterol LDL a través de una fórmula, ¿no es cierto? Y esta fórmula nos indica que el colesterol que está en las LDLs tiene que ser, ¿no es cierto?, el resultado de esta fórmula, en la que del colesterol total restamos el colesterol que está en las HDLs y el colesterol que está en las VLDLs. ¿Cómo sabemos cuál es el colesterol que está en las VLDLs? Dividimos los triglicéridos para 5. Acuérdense que vimos un gráfico en el que usualmente en ayunas, en la mayoría de pacientes, ¿no es cierto?, la cantidad de colesterol en las VDLs representa más o menos la quinta parte del total de triglicéridos en ayunas. Ustedes saben que los triglicéridos en ayunas prácticamente están en las VLDLs, ¿no es cierto? Y si en las VLDLs, por lo que se sabe, la cantidad de colesterol es aproximadamente la quinta parte de los triglicéridos, entonces se utiliza esta ecuación, ¿no es cierto? Y entonces ahí calculamos el colesterol LDL, fíjense. De modo que cualquier médico con estos tres datos puede calcular el colesterol LDL. Esta es la famosa fórmula de Friedewald, ¿no es cierto? Ahora, esta fórmula no puede ser utilizada, ¿sí?, cuando los niveles de triglicéridos están muy altos. O sea, por convención, cuando los niveles están por encima de 300, 400, ya es difícil. Principalmente porque ya esta relación quinta parte de los triglicéridos ya probablemente no aplica tanto, ¿no? Porque ahí el colesterol LDL puede subir demasiado, cuando en realidad no es así, ¿no es cierto? Tampoco se puede utilizar en pacientes que tienen disbeta-lipoproteinemia, porque estos pacientes tienen un exceso de triglicéridos y colesterol, ¿no es cierto?, porque acumulan remanentes de kilomicrones y de VLDLs, ¿no?
que no son precisamente VLDLs, sino remanentes, en los que ya la proporción colesterol triglicéridos ya no es aplicable. Entonces, salvo estas dos circunstancias, en la mayoría de pacientes podemos estimar el colesterol LDL. Y es a partir del colesterol LDL, como vamos a ver, que debemos tomar decisiones sobre si tratar o no tratar con fármacos a nuestros pacientes. Cuando encontramos un paciente que tiene una dislipidemia, ¿no es cierto? Hay tres preguntas que debemos hacernos. La primera es, tenemos que tratar de ver si podemos dar con el tipo de lipoproteína que está aumentada o disminuida, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un paciente que en ayunas tiene una hipercolesterolemia importante, pero sus triglicéridos son normales, pues lo lógico es imaginarse que la lipoproteína que está aumentada es la LDL, ¿no es cierto? Entonces tendremos que ver por qué razones las LDL de nuestro paciente están aumentadas. Un paciente al que le sacamos la sangre y su sobrenadante flota por encima del plasma, es un paciente que tiene kilomicrones. Entonces, ahí ya podemos saber que nuestro paciente tiene una hiperkilomicronemia, ¿no? Entonces, tenemos que revisar nuestros conceptos fisiopatológicos para tratar de determinar por qué razón en nuestro paciente esos kilomicrones están aumentados, ¿no? Así, tenemos que proceder con racionalidad, no como autómatas, ¿no es cierto? Recetando sin tener en claro qué es lo que le está pasando al paciente. Una segunda pregunta clave que siempre tenemos que hacernos, como ya vimos en la clase pasada, es pensar en que haya una causa secundaria, ¿no es cierto? Inclusive a veces hay que pedir exámenes, por ejemplo, hay que descartar un hipotiroidismo siempre, una diabetes que produce hiperglucemia, que produce hipertrigliceridemia, el paciente bebe alcohol, el paciente es obeso, el paciente está tomando algún medicamento, en fin, hay una serie de razones que... Entonces, ¿cuál es la importancia de estas causas secundarias? Como ya comentamos, que si corregimos la causa secundaria, la hiperlipidemia se puede resolver y evitamos que el paciente tome medicamentos. Y la tercera pregunta que tenemos que hacer es, tenemos que pensar en la posibilidad de que la dislipidemia del paciente fuera genética, ¿no es cierto? Entonces ahí la historia familiar. ¿Qué historia familiar? Historia familiar de dislipidemia, historia familiar de cardiopatía coronaria prematura, ¿no es cierto? Es decir, en varones que tengan familiares o ellos mismos que han tenido un infarto antes de los 55 años o antes de los 65 años en mujeres, ¿no es cierto? Son datos que tenemos que averiguar. O familiares que hayan sido diagnosticados de alguna dislipidemia. Por ejemplo, para el diagnóstico de la hipertrigliceridemia familiar, que veíamos que es bien frecuente, ¿no? La historia de familiares con elevación de triglicéridos es fundamental, ¿no? Entonces, la historia familiar de dislipidemia es importante. Entonces, estos tres aspectos tienen que tomarse en cuenta eh, para el diagnóstico de las dislipidemias, ¿no? Hay que acordarse que podríamos decir que muchos pacientes eh, tienen una dislipidemia, especialmente cuando son severas,
son pacientes que pueden tener una causa primaria agravada con una causa secundaria, ¿no es cierto? Eso es relativamente frecuente, relativamente frecuente. Entonces, siempre tenemos que buscar una causa secundaria que puede resolver la dislipidemia o mejorar significativamente la situación de una dislipidemia primaria. Vamos ahora a ver causas de dislipidemia secundaria. ¿Qué causas pueden elevar las VLDLs, no? Es decir, son causas que producen elevación de triglicéridos. Dicen a la cabeza la diabetes mellitus, la prediabetes, la resistencia a la insulina se caracterizan por elevación de triglicéridos. Los pacientes que tienen obesidad, en la insuficiencia renal, fíjense, este es otro examen que tenemos que hacer en un paciente con hipertrigliceridemia importante, ¿no? Síndrome nefrótico, fíjense, pérdida de más de 3 gramos de proteínas al día, ¿no es cierto? Pacientes que están cursando una hepatitis, alcohol, muy importante detectar el consumo de alcohol inapropiado en un paciente. Pacientes que están en UCI con sepsis, el síndrome de Cushing, la acromegalia, fíjense, ¿sí? Durante el embarazo, los triglicéridos aumentan, especialmente en el tercer trimestre, y eso ya comentamos. Y medicamentos, fíjense, esto es muy importante. Estrógenos en forma de anticonceptivos orales o inclusive en forma de terapia hormonal de reemplazo, ¿no es cierto? Los pacientes que responden con hipertrigliceridemia cuando toman estrógenos probablemente tienen una causa primaria y los estrógenos elevan dramáticamente sobre unos estrógenos, unos triglicéridos que ya estaban un poco aumentados, ¿no? Entonces, siempre es una buena idea, por ejemplo, medir triglicéridos antes de recetar estrógenos, ¿no? Digamos, si un paciente tiene 500 de triglicéridos, entonces hay que, si le recetamos los estrógenos, tenemos que seguir los triglicéridos, a ver qué pasa, ¿no? Porque no podemos poner a la paciente en riesgo de hacer una pancreatitis, que puede ser mortal, ¿no? Sería ridículo que por darle a una paciente terapia hormonal de reemplazo se muera en un hospital por una pancreatitis, ¿no? Y en el fondo lo que pasó fue que no nos portamos responsables, ¿no? Con la paciente, fíjense. Los beta bloqueadores pueden agravar una hipertrigliceridemia, los glucocorticoides y el ácido retinoico, fíjese. Esto se emplea muchísimo actualmente para el manejo del acné. Entonces, toda paciente que va a comenzar con ácido retinoico se le debe solicitar triglicéridos. También los dermatólogos les piden exámenes para ver cómo está la función hepática, ¿no? Transaminasas, fosfatasa alcalina, porque a veces produce lesión hepática, el ácido retinoico, fíjense. Pues si un paciente tiene, digamos, para sorpresa nuestra, unos triglicéridos de 500, yo me pensaría 2 veces antes de recetarle ácido retinoico, ¿no? O si le recetamos, habría que seguirle de cerca a los triglicéridos para ver si es que se suben mucho más, ¿no? Luego tenemos causas secundarias de elevación de LDLs, es decir, de colesterol. Ustedes saben que las LDLs tienen principalmente colesterol, casi no tienen triglicéridos, ¿no? Entonces, en ayunas, una elevación de LDLs se manifiesta como una hipercolesterolemia. Hay causas primarias, pero también hay causas secundarias. ¿Cuáles son las más importantes de las causas secundarias? El hipotiroidismo, fíjense a la cabeza. El síndrome nefrótico.
Fíjense, el síndrome nefrótico produce hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Esta es muy importante, la obstrucción biliar. La obstrucción biliar, ¿sí? Eh, no solamente un paciente que tenga un cálculo en el colédoco podría experimentar, si el cuadro es un poco largo, una elevación del colesterol. Pero yo tuve hace poco una paciente que hizo una hepatitis aguda medicamentosa y que estuvo a punto de hacer una insuficiencia hepática masiva como para trasplante. Y el patrón de transaminasas y fosfatasa alcalina sugería principalmente un cuadro colestásico, es decir, una elevación de los canalículos biliares, ¿sí? Hay un patrón colestásico, pero también los pacientes pueden tener un patrón de hepatitis, ¿no? De destrucción celular, en donde la fosfatasa alcalina está poco aumentada y principalmente se ve una elevación de las transaminasas, ¿no? Pero esta paciente que les comento tenía elevación de transaminasas, pero tenía una fosfatasa alcalina altísima. Y esa paciente tenía niveles de colesterol de 1000 miligramos por decilitro, 1000 miligramos. Fíjense. De modo que la obstrucción biliar no necesariamente tiene que ser en los grandes conductos biliares, ¿no? Sino esto pues, es un problema a nivel de una colestasis significativa en el hígado, por cualquier razón, puede elevar el colesterol de forma significativa. Y eso también nos recuerda que en el organismo los únicos órganos que son capaces de deshacerse del exceso de colesterol son el hígado y el intestino, ¿no? Y el hígado a través de la bilis y la formación de sales biliares. La porfiria intermitente aguda, una enfermedad rara. La anorexia nerviosa, fíjense qué interesante, puede producir elevación de colesterol, ¿sí? No está claro por qué. El hepatoma y otra vez medicamentos. Fíjense, otra vez diuréticos tiacidas en este caso, pueden producir hipercolesterolemia. La ciclosporina, un medicamento que se utiliza en el manejo de enfermedades autoinmunes, y la carbamazepina, un antiepiléptico, pueden elevar el colesterol, ¿no? Y hay también causas secundarias de una disminución de HDL. Por ejemplo, los fumadores, los pacientes con diabetes tipo 2, los pacientes con obesidad. Fíjense que son pacientes que siempre tienen también hipertrigliceridemia, ¿no? La hipertrigliceridemia por lo general se asocia con una disminución de HDL, ¿no? Van juntas las dos. Malnutrición y entre los medicamentos, los beta bloqueadores y esteroides anabólicos. Sí, cuidado los que se van a los gimnasios para desarrollar masa muscular. A veces les venden esteroides anabólicos para acelerar el proceso, ¿no? Eso puede producir una disminución de las HDLs. Hay algo que por su frecuencia merece la pena señalarse, ¿no? Y es el caso de la hipertrigliceridemia con aumento de las ApoB en ayunas. Ya sabemos que cuando hay hipertrigliceridemia, estas ApoB son principalmente VLDLs, ¿no? También HDL baja. Este es un patrón, que se suele ver en la diabetes y en la prediabetes y en los pacientes que tienen resistencia a la insulina, y a veces inclusive en el ovario poliquístico, en el que también hay pacientes que tienen, no todos, pero muchas pacientes tienen resistencia a la insulina, y se ve esta tríada
hipertrigliceridemia, aumento de ApoB y HDL baja, ¿sí? Y si utilizáramos técnicas para medir el tamaño de las LDLs, que es algo que nosotros no hemos revisado aquí en este seminario, porque nuestro libro de texto no habla sobre eso, ¿no es cierto? Pero es posible eh, medir el tamaño de las LDLs en laboratorios de investigación. Y la verdad es que existen varios tipos de LDLs y hay unas que son muy peligrosas, que son LDLs pequeñas y muy densas. Y estas son las que son aterogénicas, ¿no? Entonces, esta forma de hipertrigliceridemia que se asocia a un aumento de las LDLs pequeñas y densas, pese a que el colesterol LDL puede no estar aumentado, pero las LDLs tienen una tendencia a ser pequeñas y densas. Estas son las que pueden meterse debajo del endotelio e iniciar todo el proceso que conduce a la formación de la placa arteriosclerótica y eventualmente a una ruptura de la placa con formación de un coágulo y infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, fíjense, esto no medimos, ¿no? Esto ustedes no se van a dar cuenta, pero uno puede imaginarse por lo que se sabe en la literatura, ¿no? Pero esto sí, triglicéridos elevados, HDL baja y si medimos la ApoB, aumentada. Esto se ve en la diabetes. ¿Y por qué sucede esto? Pues hay dos razones. Cuando hay resistencia a la insulina, ¿no es cierto? La insulina es una hormona que les tiene a los triglicéridos en forma de almacenamiento, como triglicéridos en el tejido adiposo. Cuando baja la insulina, se produce catabolismo de triglicéridos y salida masiva de ácidos grasos libres y glicerol, ¿no es cierto?, al hígado, ¿sí? Y cuando hay resistencia a la insulina, la glucosa tampoco entra fácilmente al tejido muscular o al tejido adiposo, y entonces produce una elevación también de la glucosa. Fíjense. Y entonces, estos ácidos grasos libres y glucosa llegan al hígado, ¿no es cierto? Y el hígado trata de deshacerse de estos ácidos grasos libres, sintetizando otra vez triglicéridos para exportarlos otra vez al tejido adiposo, ¿no? La insulina frena ese proceso de producción de VLDLs a nivel hepático, ¿no es cierto? Pero cuando hay resistencia a la insulina, entonces el hígado se convierte en una fábrica que produce sin parar VLDLs, ¿no es cierto? Y esto ocasiona, ¿no es cierto?, una elevación de los triglicéridos. Y parece ser que de alguna forma el exceso de triglicéridos condiciona, ¿no es cierto?, una disminución de las HDLs. Este es un proceso que no está muy claro. Pero lo que sí sabemos es que en los estados de resistencia a la insulina, léase prediabetes y diabetes, hay hipertrigliceridemia importante, ¿no? Usualmente con HDL disminuida y aumento de ApoB. Vamos a entrar ahora en la recta final y vamos a hablar de el manejo de las hipertrigliceridemias y el manejo de las hipercolesterolemias. Como vimos, vamos a hablar ahora del manejo de la hipertrigliceridemia severa, ¿no es cierto? Severa es un término que se emplea eh, para indicar que los triglicéridos están por encima de 500, ¿sí? Por encima de 500. Entonces, la hipertrigliceridemia severa, especialmente cuando hay kilomicronemia, puede producir pancreatitis, ¿sí?
Y entonces se recomienda tratar con medicamentos a los pacientes que tienen triglicéridos de más de 500 unidades para reducir el riesgo de pancreatitis. Esto es algo relativo. Por ejemplo, en las últimas guías de la Asociación Americana de Endocrinología, se señalaba que para prevenir pancreatitis, los pacientes con hipertrigliceridemia deberían ser tratados solamente si los triglicéridos estuvieran por encima de 1000 miligramos por decilitro. Fíjese. Por eso es ridículo ponerle a un paciente que tiene 300 o 250 o 200 de triglicéridos tratamiento con estatinas. Y ustedes van a ver que hay cientos de pacientes en Quito y más en la provincia que están tomando fibratos, ¿no es cierto? Fibratos para corregir hipertrigliceridemias modestas que no ameritan tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Y esto es interesante, ¿no? Es todavía controversial si las personas con hipertrigliceridemia severa tienen un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esto ya hemos visto, ¿no? En el caso de la hipertrigliceridemia familiar, ¿no es cierto? No se ha descrito aumento del riesgo de cardiopatía coronaria. Ahora, esto depende mucho de la causa, ¿no? Por ejemplo, en esta enfermedad en la que ocurre una acumulación de eh, remanentes de kilomicrones y remanentes de VLDLs, la dis-beta lipoproteinemia, ahí se ve hipertrigliceridemia. Y esa es una hipertrigliceridemia peligrosa, ¿no? Que hay que tratar. Entonces depende de la causa, ¿no? Pero en general, tratamos la hipertrigliceridemia de nuestros pacientes para evitar que se produzca una pancreatitis. Y para eso, por lo general, si los triglicéridos están muy por encima de 500, se justifica el tratamiento, ¿no? Fíjense, por ejemplo, fíjense en esta información publicada en una revista en la que se analizó una serie de 70 pacientes que presentaron pancreatitis por hipertrigliceridemia, 70 pacientes. ¿No es cierto? Es muy raro esta pancreatitis por hipertrigliceridemia. Aquí se dieron modos de tener 70 pacientes. Fíjense en cuál fue el promedio de triglicéridos. Fue de 4500, ¿no? O sea, realmente para producir pancreatitis los triglicéridos tienen que estar elevadísimos, ¿no? Elevadísimos. Estos pacientes que tienen más de 1000, 2000 de triglicéridos, ¿no es cierto? Tienen siempre una acumulación también de kilomicrones, ¿no? Es interesante, fíjense, en qué tipo de pacientes pueden acabar con una pancreatitis de estas características. Diabéticos mal controlados con historia de hipertrigliceridemia. Estos son los que pueden hacer lipemias retinalis, como vimos, o santomas eruptivos, que son característicos de hipertrigliceridemias severas, ¿no? Y que se ven en pacientes diabéticos más controlados. Una persona que abusa de alcohol, ¿no es cierto? Por eso tiene hipertrigliceridemia y capaz que tiene una causa primaria con la que el alcohol se agrava, ¿no es cierto? Y al ingreso se le detecta una hipertrigliceridemia. Y hay también pacientes sin diabetes, ni alcoholismo, ni obesidad, que hacen hipertrigliceridemias de esta magnitud, fíjense, por fármacos o por dieta. Estos son seguro pacientes que tienen un problema primario,
Y encima del problema primario, están tomando un fármaco que eleva los triglicéridos. Entonces la situación explota. O tienen dietas hipergrasas, ¿no? Fíjense. Lo primero que hay que hacer con la mayoría de pacientes que tienen hipertrigliceridemia es la terapia no farmacológica, ¿no es cierto? Esto sí es obligatorio en cualquier hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? Y la terapia no farmacológica consiste en tomar medidas para que un paciente con sobrepeso u obesidad pierda peso. Esto no se aplica a pacientes que tienen un buen peso o son flacos, lógicamente. El ejercicio aeróbico es muy importante para bajar los triglicéridos, ¿sí? Mejora la resistencia a la insulina, baja los triglicéridos. Hay que hacer cambios en la dieta, reduciendo el consumo de azúcares refinados. Entonces, estos azúcares refinados se encuentran, por ejemplo, en los jugos de la fruta. Los jugos están prohibidos, aunque no tengan azúcar, ¿no es cierto? Lo mismo las colas que no son dietéticas, tienen montañas de azúcar. Lo mismo los pacientes deberían utilizar edulcorantes para endulzar en vez de azúcar, panela, miel, azúcar morena, que también tienen que suspender. Pan de dulce, postres, almíbar, barras de chocolate. Todas esas son fuentes de azúcares refinados que se absorben, llegan al hígado y el hígado lo primero que hace con ellos es convertirlos en VLDLs y exportarlas al tejido adiposo, ¿no? Pero como en el, eh, como en el plasma se están acumulando estas partículas, entonces estas dietas agravan la hipertrigliceridemia, ¿no? Lo mismo pasa con el consumo de grasas, ¿no? Toda paciente que tiene triglicéridos por encima de 400, 500, ¿no es cierto? Son pacientes que ya comienzan a tener problemas para aclarar los kilomicrones de la dieta, ¿no es cierto? Porque los kilomicrones se absorben y se encuentran con que hay montañas de VLDLs. Entonces, si las VLDL se procesan lentamente, peor los kilomicrones. Entonces, se acumulan ambas fracciones. Y ahí es cuando los triglicéridos pueden subir a cantidades monumentales como 2.000, 3.000, 4.000 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene más de 500, 700 de triglicéridos debe observar una dieta muy baja en grasas, ¿no? Para no agravar la hipertrigliceridemia, elevando los kilomicrones de la dieta. Hay que evitar el alcohol, esto es fundamental, no hay que olvidarse de este tema. Hay que dejar de fumar, también ayuda. Hay que evitar medicamentos que aumenten los triglicéridos, fíjense. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido retinoico, es número 1. Y en pacientes diabéticos, un estricto control glicémico para que baje, ¿no es cierto?, la insulina y la glucosa eh, puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, estas son las medidas que tenemos que tomar en todo paciente que tiene hipertrigliceridemia. Pero fármacos, en general, solamente aquellos que tienen más de 500, teniendo en mente que hay algunos expertos que dicen que solo hay que dar cuando tienen más de 1000. ¿Por qué? Porque el objetivo no es evitar un infarto, sino evitar una pancreatitis, ¿sí? Si tenemos que tomar fármacos, entonces básicamente tenemos dos tipos de fármacos disponibles. Primero, los más famosos son los derivados del ácido fíbrico, los fibratos, ¿sí? Hay varios tipos de fibratos. Hay el ciprofibrato, el fenofibrato, en fin, hay algunos en el mercado. Estos fibratos son agonistas del receptor nuclear PIPAR gamma, que se conoce que
estos son factores de transcripción. El pipargama, cuando es estimulado por el fibrato, parece que modula la transcripción genética de proteínas que son importantes en el metabolismo de los triglicéridos. Y entonces se ha visto que pueden estimular la actividad de lipoproteína lipasa, reducir la síntesis de ApoC3. Fíjense qué importante. La ApoC3 es definitivamente una elevación de ApoC3 tiene efectos muy malos sobre el metabolismo de los triglicéridos, ¿no? Promueven la oxidación beta de los ácidos grasos como fuente de energía y podrían reducir la síntesis de VLDL hepáticas, fíjense. Si son medicamentos potentes que actúan a diferentes niveles, ¿no? A nivel periférico, favoreciendo el catabolismo de los triglicéridos de las lipoproteínas, ¿no es cierto?, a través de estos dos mecanismos, y también disminución de la síntesis de VLDL. Son los fármacos de primera elección para la hipertrigliceridemia severa. Reducen los triglicéridos en un 20 a 50%. Y la reducción puede ser aún mayor en casos con triglicéridos de más de 1000, en el que la reducción puede ser hasta del 70%. Pueden aumentar las HDLs de un 5 a 20%, un efecto muy favorable, ¿no es cierto? Y el hándicap de estos medicamentos es que pueden aumentar las LDL, el colesterol LDL, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto en el manejo de estos pacientes. Hay efectos adversos de los fibratos, pueden producir colelitiasis, pueden producir miopatía, ¿no es cierto? Especialmente cuando se combinan con estatinas, fíjense. Sí. Y usualmente los pacientes que toman fibratos están tomando una combinación. Es muy raro que un paciente solamente tome fibratos, ¿no? Por las razones que estamos comentando. En este sentido, parece que el fenofibrato es el que menos miopatía produce combinado con estatinas, ¿no? El fenofibrato. En todo caso, hay que tener mucho cuidado al combinar las dos. Pueden producir un aumento de la creatinina sérica y por eso hay que utilizar con cuidado en pacientes con insuficiencia renal crónica, y potencian el efecto de la warfarina. Entonces, un paciente que está tomando warfarina, ¿no es cierto? Hay que ver si comienza el paciente a tomar fibratos, la dosis de la warfarina podría ser menor. Y también potencian el efecto de ciertos hipoglucemiantes orales. Son efectos adversos que hay que tomar en cuenta. Y otra opción son los ácidos grasos omega 3, que tanto le gusta a la gente tomarse, ¿sí? O aceite de pescado, que es lo mismo. Los ácidos grasos omega 3 son potentes reductores de los triglicéridos, tanto que es una opción razonable como tratamiento inicial. El problema con los ácidos grasos omega 3 es que para que tengan el efecto que queremos sobre los triglicéridos, los pacientes tienen que tomar por lo menos de 3 a 4 gramos diarios o más, ¿no es cierto?, de estos ácidos grasos omega 3, especialmente el ácido graso eicosa pentaenoico o el docosa hexaenoico, que son los dos omega 3 más frecuentes, ¿no? Pueden, fíjense, estos fármacos reducen la producción hepática de VLDs, es lo que hacen. Y pueden reducir los triglicéridos hasta en un 30 a 50%. ¿Sí?
hasta un 30 a 50%. Entonces, el problema es, como les decía, que hay que tomar 3 a 4 gramos diarios o más, ¿no es cierto? Entonces, en el mejor de los casos, por ejemplo, aquí en Ecuador, la compañía LIFE produce unos ácidos grasos omega 3, ¿no es cierto?, que tienen más o menos 950 miligramos de los dos omega 3 cada cápsula. Entonces, en ese caso está bien, ¿no? Porque el paciente tendría que tomar unas 4 y quizás unas 5 cápsulas diarias, que no es poco, ¿no? O sea, actualmente es muy raro que un medicamento tenga que tomarse en esa cantidad, ¿no? O sea, en ese sentido es medio anticuado esto, pero se puede tratar. Pero el problema es que hay médicos que no se percatan y pacientes que no saben, como es lógico, ¿no es cierto? Que también hay en el mercado productos que dicen tener ácidos omega 3, pero cada cápsula tiene 200 miligramos de ácidos grasos omega 3, 200 miligramos. Entonces el paciente, para cumplir con los 4 gramos diarios, tendría que tomarse 20 tabletas, lo que es ridículo, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes receten ácidos grasos omega 3, está bien, es una opción, pero tienen que estar seguros de que lo que están recetando son una marca comercial que tenga bastante omega 3 en la cápsula, ¿no? Porque si no es absurdo, ¿no es cierto? Digamos, unas 4 cápsulas de 200 miligramos no hacen nada, nada sobre los triglicéridos, ¿no? Estos fármacos pueden prolongar un poco el tiempo de sangrado, hay que tomar en cuenta. Fíjese en este comentario que hacía un experto a propósito de lo que estamos hablando. Dice, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega 3, que pueden ser una mezcla de eicosapentenoico o de ácido docosa hexaenoico o de eicosapentenoico solo, reducen los triglicéridos, reduciendo la producción del colesterol VLDL en el hígado y en menor medida incrementando el aclaramiento del colesterol VLDL de la circulación a nivel hepático, ¿no es cierto? Y dice, no, estos fármacos lo que hacen es reducir el, la síntesis hepática de VLDLs. Un fármaco que se ha utilizado en el pasado, pero que prácticamente está abandonado, es el ácido nicotínico, ¿no? Sí. El ácido nicotínico, sin embargo, en un reciente ensayo clínico, eh, eh, algunos ensayos clínicos recientes han generado serias dudas sobre su eficacia, fíjense, no es muy potente y sobre todo sobre su seguridad. Son fármacos que tienen muchos efectos secundarios y actualmente se considera que son fármacos de tercera línea, ¿no? Tercera línea, el ácido nicotínico, ¿sí? Vamos a ver ahora lo más importante de todo el seminario, que es cómo tratar a esta partícula, al LDL colesterol, que es el principal responsable de la cardiopatía coronaria, la principal causa de muerte no traumática en el mundo occidental, ¿no? Detrás de eso está la hipercolesterolemia, que es un factor de riesgo potente para infarto de miocardio. La hipercolesterolemia. Fíjese en la relación que hay entre cardiopatía coronaria y el nivel de colesterol. Esto se conoció a mediados de la década de los años 80. A ver, vamos a hacer un alto, un segundo.
Bueno, les decía que a mediados de los años 80 ya se comenzó a conocer que el colesterol estaba asociado a una mayor mortalidad coronaria. Fíjense, este es el estudio Marfid, y aquí este es la tasa de mortalidad por 1000 ajustada por edad, según los niveles de colesterol sérico. Fíjense cómo la mortalidad no varía mucho, con un colesterol sérico entre 140 y digamos de 200. Sube de 3 a 4, más o menos. Pero por encima de 200 se inclina la curva notablemente, de modo que si una persona con 200 tiene una tasa de mortalidad de un poquito más allá de 4, ¿sí? Una persona con un colesterol de 280 tiene una mortalidad de casi 14, o sea, casi 4 veces más. Y niveles de colesterol, poco más de 16, 4 veces más. ¿No es cierto? Pues claramente estos estudios demostraron que a mayor colesterol, mayor mortalidad. Ahora, para demostrar que esta asociación entre colesterol y mortalidad tenía una relación causal, ¿no es cierto? Porque no necesariamente una relación de asociación implica una relación causal. Esto es una cosa que ustedes tienen que tener bien presente. Había que hacer estudios que demostraran que si se bajaba el colesterol, se reducía la mortalidad. Entonces ahí sí ya uno podía encontrar que el colesterol estaba relacionado directamente y de forma causal con la mortalidad, ¿no? Y eso es lo que se estudió, fíjense, algunos años más tarde. Este estudio, el famoso estudio WOSCOPS, demostró que comparado con los pacientes que recibían placebo, los pacientes que recibían pravastatina tenían una reducción clínicamente, una reducción estadísticamente significativa, ¿no es cierto?, a los 6 años en la tasa de infarto de miocardio o muerte por cardiopatía coronaria, ¿no es cierto?, en términos de porcentaje, fíjense. O sea, concretamente, a los 6 años, más o menos, el 10% de los pacientes habían tenido en el grupo placebo, pero un poco menos del 6%. Fíjense, una reducción del 40% en estos dos desenlaces, ¿no? Infarto de miocardio no fatal o mortalidad por cardiopatía coronaria. Fíjense. De modo que claramente la reducción del colesterol reduce la mortalidad por cardiopatía coronaria. Y esto demostró que efectivamente el colesterol estaba relacionado causalmente. Como consecuencia, estos estudios, hay varios de estos estudios, ¿no es cierto?, dieron pie a que actualmente, ¿no es cierto?, en personas que tienen más de 40 años, tenemos que medir el colesterol LDL y hacer algo para bajarlo, porque ya sabemos que es un factor de riesgo potente para eh, cardiopatía coronaria. Este es otro estudio eh, este es una colección de estudios, ¿sí? Dicen de prevención primaria, es decir, de pacientes que nunca tuvieron una cardiopatía coronaria
y pacientes con prevención secundaria, es decir, tratamientos con estatinas a pacientes que ya habían tenido alguna evidencia de cardiopatía coronaria, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí vemos nosotros la tasa de eventos a 5 años de cardiopatía coronaria fatal y no fatal, ¿no? Aquí está prevención secundaria y prevención primaria de cardiopatía coronaria. Fíjese en una cosa, ¿no? Como esta escala va de 1 en 1 hasta el 9, y aquí va de 5 en 5, ¿no? Fíjese, de modo que en el punto más alto de aquí, 25, y aquí es 8, ¿no es cierto? Ilustrando que los pacientes que ya han tenido un evento coronario, tienen muchísimo más riesgo de tener otro evento coronario que los pacientes que tienen prevención primaria, ¿no? En ambos grupos, fíjense, mientras más bajo está el colesterol LDL, menor riesgo coronario. Fíjense, esto se ve en prevención primaria, es el caso Júpiter, ¿no es cierto? Y en prevención secundaria. Pero como les digo, la prevención secundaria tiene un impacto mucho más potente, ¿no? Un desplazamiento de esta línea de aquí a acá significa en este caso unos 3 o 4 puntos, pero en prevención secundaria pueden significar 10 puntos, o sea, casi 3 veces más. Pero tanto en prevención secundaria como en prevención primaria, mientras más bajo esté el colesterol, menos infartos va a tener el paciente. Ese es un concepto importante, ¿no es cierto? Y esto es interesante también cómo eh, el cambio en el volumen del ateroma, ¿no es cierto? Baja, ¿no es cierto? Se reduce en la medida en que conseguimos niveles más bajos de LDL colesterol, ¿no? Es decir, desde todo punto de vista, interesa tener el colesterol LDL bien bajito, ¿no? Vamos a ver ahora algunos aspectos relacionados con la eficacia de las estatinas, que son los fármacos de primera elección en la prevención primaria de cardiopatía coronaria. Prevención primaria, es decir, pacientes a los que les detectamos el colesterol elevado, pero que nunca han tenido evidencias de cardiopatía coronaria. ¿Qué sabemos en ese grupo de pacientes? Pues varios estudios, de los cuales algunos están aquí, varios de estos estudios de prevención primaria, varios de estos estudios. Aquí está el WOSCOPS del año 90, que acabamos de ver. Aquí está otro WOSCOPS. Varios estudios de prevención primaria han demostrado que las estatinas reducen el riesgo de eventos coronarios en un 30% con este intervalo de confianza, ¿sí? En pacientes con un rango amplio de colesterol LDL. Fíjense, hay evidencias de que inclusive pacientes con un colesterol LDL normal, ¿sí? Si se toman estatinas, reducen el riesgo de un evento coronario en un 30%. ¿No es cierto? Acuérdense de este número, 30%. Esa es la reducción del riesgo, ¿no es cierto? Ahora, la reducción absoluta del riesgo
depende del riesgo de base del paciente, ¿no es cierto? Si un paciente tiene, por ejemplo, un riesgo de evento coronario, digamos, ustedes, por ejemplo, por poner un ejemplo, de un 20% a los 10 años, ese paciente le va a sacar mayor beneficio a la estatina que uno que tiene un riesgo de eventos coronarios a 10 años, digan ustedes, del 3%, ¿no es cierto? El primer paciente, por ejemplo, puede ser un paciente fumador, hipertenso, diabético. El segundo, un paciente que no tiene ni obesidad, ni fumador, ni tiene hipertensión arterial. Los dos tienen la misma edad. Pero cada paciente tiene, ¿no es cierto?, dado su perfil de factores de riesgo, cada paciente tiene su riesgo de tener un infarto a un intervalo de tiempo a futuro, ¿no es cierto? Entonces, este 30% se convierte en una reducción absoluta del riesgo que depende del riesgo de base del paciente. Los que tienen más riesgo son los que más se benefician, ¿no es cierto? Al punto en el que muchos pacientes tienen un riesgo tan bajo, ¿no es cierto?, que el beneficio de las estatinas puede ser absurdo y entonces no se justifica el uso de estatinas, ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Y otra cosa muy importante y que acabamos de ver es que la magnitud del beneficio es menor que en prevención secundaria, ¿no? En prevención secundaria las estatinas mejoran o reducen el riesgo de problemas coronarios, eh, como acabamos de ver, ¿no? Como acabamos de ver, casi 3, 4 veces más que en los pacientes con intervención primaria. En el tratamiento de la hipercolesterolemia, ¿no es cierto?, las guías actuales de manejo nos piden, ¿no es cierto?, que determinemos primero el nivel de colesterol LDL. Por eso les decía que no funcionamos para tomar decisiones, especialmente farmacológicas, con los niveles de colesterol total, sino con los niveles de LDL. Por eso tenemos que calcular el colesterol LDL. De ahí esa fórmula que vimos que es clave, ¿no? Y segundo, tenemos que conocer el grado de riesgo cardiovascular del paciente, ¿no es cierto? El grado de riesgo cardiovascular. Porque en general, si el riesgo cardiovascular es alto, los fármacos van a ser beneficiosos. Si el riesgo cardiovascular es muy bajo, ¿no es cierto?, el beneficio va a ser muy bajo y es mejor no recetar nada, ¿no? Y otro nivel también, como vamos a ver, es si los pacientes son diabéticos o no son diabéticos, ¿no? En general, como vamos a ver, cuando un paciente es diabético, ya ni siquiera se mide esto, sino que ya se les debe tratar de una con medicamentos, ¿no? Porque los pacientes diabéticos están en una categoría de alto riesgo vascular. Entonces, tomando en cuenta estas dos cosas, procedemos, ¿no?, con los pacientes. ¿Cómo estimamos el riesgo cardiovascular de un paciente? Pues hay calculadoras del riesgo, ¿sí? Por ejemplo, este es un sitio donde ustedes van a encontrar una calculadora de riesgo que calcula el riesgo de enfermedad cardiovascular o de accidente cerebrovascular a 10 años, ¿sí?, usando el algoritmo publicado por la Asociación Americana de Cardiología, ¿no? En estos calculadores del riesgo nos piden que incluyamos la edad, a mayor edad, mayor riesgo, el género del paciente. Un paciente varón tiene siempre más riesgo que una mujer, la raza,
Los hispanos, por ejemplo, suelen tener un poquito más alto riesgo, pero el colesterol total, tenemos que poner el colesterol total, el colesterol HDL, que son otros factores de riesgo, cómo está la presión sistólica, no todos piden la presión diastólica, si el paciente está en tratamiento para hipertensión arterial y si el paciente tiene diabetes. Fíjense, estos, si se ponen a ver ustedes, son los principales factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Son los más importantes. Entonces, fíjense, con nuestro paciente tenemos que darnos el tiempo, que tiene el colesterol un poco alto, tenemos que darnos el tiempo de calcular su riesgo, ¿no es cierto? Y entonces, el calculador de riesgo nos indica cuál es el riesgo que nuestro paciente tiene. Entonces, dependiendo de nuestro paciente, pues el riesgo que podemos tener aquí al hacer clic en calcular puede ser, por ejemplo, un riesgo del 2%, del 4%, del 8%, del 10%, del 15%, del 20% o más, ¿no es cierto? Dependiendo de las características de un paciente con diabetes en tratamiento por hipertensión arterial, que tiene la presión mal controlada, que tiene el HDL bajo, que tiene el colesterol alto, que es varón y que tiene 65 años, ese paciente tiene un riesgo de más del 20%, ¿no? Entonces, este es el primer paso que tenemos que hacer. Calculamos el riesgo. ¿Cómo nos sirve esto? Aquí les pongo dos ejemplos de pacientes que tienen, ¿sí?, dos riesgos distintos. Aquí tenemos una mujer de 45 años, normotensa, ¿sí?, con el colesterol total de 240, o sea, un poquito aumentado, fíjense, y un HDL colesterol un poquito bajo, que según nuestro calculador de riesgo, tiene un riesgo de infarto de miocardio en 10 años de 1%. ¿Sí? Fíjense, esta es una señora de 45 años que no es hipertensa, no tiene otros factores de riesgo, tiene un colesterol un poco alto y el HDL un poco bajo, ¿no es cierto? Hace 10 años a esta señora seguramente le hubiéramos puesto tratamiento para bajarle el colesterol de 240, que estaba alto, ¿no es cierto? Ahora no. Ahora lo primero que hacemos antes de poner el tratamiento es ver si amerita tratamiento. Entonces, ponemos todos los datos en el calculador de riesgo y en nuestro calculador de riesgo resulta que el riesgo de que esta señora tenga un problema coronario de aquí a 10 años es del 1%. ¿Cuál sería el beneficio si le damos estatinas para bajar ese colesterol a menos de 200? Pues que el riesgo se va a reducir en un 30%. Acuérdense de este número mágico, 30%. Entonces, ¿cuál es el 30% del 1%? Esa sería la reducción absoluta del riesgo. Pues que el riesgo se va a reducir al 0,7%. ¿Ustedes creen que se justifica darle a la paciente estatinas para bajar este colesterol con el propósito de reducir el riesgo de un infarto a 10 años del 1 al 0,7%? A ver, de los que me están escuchando, ¿qué piensan? Nada, no Yo sería. considero, Perdón, dale, Génesis. A ver, hable no, uno yo por... sí, sigue Carlita. Buenos días, doc. Yo consideraría que en esta paciente, para reducir del 1 al 0,7%, no justificaría el uso de las estatinas. ¿No es cierto? Claro. ¿Cómo va a justificar? Si estoy compartiendo la pantalla, Sí, Doc. efectivamente, o sea, es absurdo bajar el colesterol a esta señora de 240 a menos de 200 para bajar su riesgo de un evento coronario del 1 al 0,7%. Es ridículo, ridículo.
Fíjense. En cambio, podemos tener un paciente varón de 60 años, normotenso, con un colesterol de 240, igual que nuestra paciente, fíjense, y un HDL de colesterol de 40, ¿no es cierto? Ahora, este paciente tiene 60 años, que es un factor de riesgo potente de eventos coronarios. Pero este paciente es normotenso, tiene el colesterol igual que nuestra paciente. Y si le ponemos estos datos en nuestro buscador de riesgo, vamos a ver que el riesgo a 10 años es del 15%. Fíjense. Entonces, este es el riesgo que tiene nuestro paciente. Si le damos estatinas durante 10 años, su riesgo va a bajar al 10%. O sea, se reduce en un 30%. Entonces, en este caso sí se justifica, ¿no es cierto? Porque ya bajar de 15 al 10% es algo importante, ¿no? Entonces, fíjense en cómo con los mismos niveles de colesterol total y HDL, dos pacientes que difieren en edad tienen riesgos completamente distintos. Uno en el que no se justifica las estatinas y en otro en el que sí se justificaría las estatinas, ¿no? Entonces, fíjense en qué importantes son estos calculadores del riesgo, ¿no? Para determinar si un paciente amerita o no darle estatinas, ¿no es cierto? Todo depende del riesgo de base que tenga ese paciente. Si ese riesgo es alto, entonces el beneficio va a ser importante. Si el riesgo es bajo, el beneficio va a ser ridículo, ¿no es cierto? Tienen que buscar, hay varios buscadores, hay el buscador de Framingham también, que no es el que se recomienda actualmente. El que tienen que buscar ustedes es el cálculo. Si ustedes ponen en cualquier buscador riesgo cardiovascular y ponen Pooled Cohort Equation, o sea, la ecuación del cohorte, es decir, lo que quiere decir Pooled Cohort Equation, eso es una ecuación en la que se han tomado en cuenta pacientes de diferentes fondos étnicos, ¿no? Pooled Cohort Equation. Si ponen eso en el buscador, les va a salir inmediatamente un estimador del riesgo que es el que se recomienda utilizar actualmente, ¿no? ¿Qué tenemos como tratamientos para la hipercolesterolemia? Tenemos los siguientes fármacos. Tenemos los inhibidores de la hidroximetilglutaril con enzima A reductasa, o también llamadas estatinas, ¿no es cierto?, que reducen el colesterol LDL entre un 20 y un 60%. Tenemos los inhibidores de la absorción de colesterol, ¿sí? Estos fármacos actúan a nivel intestinal, no se absorben, inhiben un canal que se encarga de la absorción del colesterol a nivel intestinal y son modestos reductores del colesterol. A veces se les utiliza de forma combinada, ¿sí? Ustedes van a ver que la atorvastatina o la rosuvastatina se venden también asociados a ezetimiba. Luego tenemos los secuestradores de ácidos biliares, que como hay que tomar 2 o 3 veces al día y a veces producen meteorismo, distensión abdominal, se utilizan poco actualmente y solamente en casos muy extremos, ¿no es cierto? Pero fíjense, reducen el colesterol en 15 a 30%. Estos, acuérdense, son medicamentos que bloquean la circulación enterohepática del colesterol. Y recientemente tenemos medicamentos que o inhiben la síntesis de PCSK9, ¿no es cierto?, bloqueando el RNA mensajero oligonucleótidos, o anticuerpos contra PCSK9.
¿no es cierto? Estos fármacos son potentísimos, ¿no? Reducen el colesterol en más del 50%. Este es, digamos, el espectro de fármacos que tenemos para utilizar. Los fármacos más utilizados, sin duda, son las estatinas. Y las estatinas, dependiendo de la estatina y de la dosis en las que recetemos las estatinas, pueden ser clasificadas como estatinas de baja intensidad o no como estatinas, sino como terapias de alta intensidad, moderada intensidad o alta intensidad. Por ejemplo, fíjese en la lovastatina, ¿sí? O la simvastatina, dependiendo de la dosis que utilicen, pueden ser terapias de baja intensidad o de moderada intensidad. Por ejemplo, la simvastatina en dosis de 10 miligramos diarios es una terapia de baja intensidad. Va a reducir el colesterol LDL en menos del 30%. ¿No es cierto? Si el paciente toma de simvastatina entre 20 y 40 miligramos, es una dosis que es el doble o 4 veces más alta, entonces la simvastatina se convierte en un fármaco de moderada intensidad, una terapia de moderada intensidad en la que se produce una reducción del riesgo, una reducción del colesterol LDL del 30 al 50%. Y una terapia de alta intensidad, ¿no es cierto?, que solamente se puede alcanzar con las dos estatinas más potentes, que son la rosuvastatina y la atorvastatina. Fíjense, con la rosuvastatina con dosis de 20 a 40, ya tenemos una terapia de alta intensidad, ¿no?, que va a reducir el colesterol LDL en más de un 50%. Entonces, dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente, de su enfermedad de base, ¿no es cierto?, las guías recomiendan utilizar fármacos en dosis que provean una terapia de moderada intensidad o alta intensidad. Casi no se recomienda terapia de baja intensidad. Hay que darse cuenta, en cuanto al mecanismo de acción, que prácticamente todos los fármacos que tenemos actualmente actúan reduciendo el colesterol hepático y, como consecuencia, aumentando la expresión de los receptores de LDL, aumentando el aclaramiento de las partículas que tienen de las LDLs, ¿no? Dicen, todos los fármacos que tenemos conducen a una reducción del pool de colesterol intracelular mayor, es decir, una expresión mayor de receptores de LDL en el hígado y un mayor aclaramiento, ¿no? Los PCSK9 actúan un poquito más allá, no aumentan el pool de colesterol, no disminuyen el pool de colesterol, pero los otros tratamientos hacen eso. Entonces, las últimas guías de manejo del colesterol para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, por eso tratamos el colesterol, para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, del 2018, que ustedes pueden ver, son gratuitas, ¿no es cierto? Dividen a los pacientes en dos categorías. Pacientes que ya han tenido un evento coronario, son pacientes de prevención secundaria y que tienen más de 18 años. ¿Sí? Estos pacientes tienen que tomar estatinas sin necesidad de hacer ningún análisis del riesgo de los pacientes. Todo paciente que ha tenido un evento coronario tiene que tomar estatinas. Si el paciente tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Por ejemplo, pacientes que han tenido todas estas características, fíjense,
un síndrome coronario agudo reciente, historia de infarto o ACV isquémico, enfermedad vascular periférica sintomática. Son también pacientes que están en alto riesgo, pacientes de prevención secundaria, ¿no? Y que aparte de eso, tienen más de 65 años, son heterocigotos para hipercolesterolemia familiar, tienen historia de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? Historia de procedimientos de colocación de stents, diabéticos, hipertensos, de enfermedad crónica, fumador actual, ¿sí? O LDL colesterol más de 100 todo el tiempo. Todos estos son factores de riesgo, ¿no? Esos pacientes tienen que recibir dosis máximas toleradas de estatinas. Sí, o sea, tratamientos de alta intensidad. Y el objetivo es bajar el colesterol a menos de 70. Sí. Si el colesterol con las dosis máximas de estatinas no baja a menos de 70, entonces hay que añadir ezetimiba o inhibidores de PCSK9. Sí. Ahora, pacientes con prevención secundaria que no tienen ninguna de estas condiciones de alto riesgo y que tienen lo que sería una enfermedad cardiovascular aterosclerótica estable, se les puede imaginar, se les maneja perfectamente con estatinas de alta o mediana intensidad. Fíjense. De modo que en prevención secundaria, todos los pacientes necesitan tratamiento con estatinas. Unos más potente que otros según la cantidad de riesgo que tenga el paciente. Pero aquí no hay que calcular ningún riesgo ni nada. Historia de evento coronario, cualquiera de estos, el paciente necesita estatinas de por vida. Ahora, la mayor parte de pacientes que vamos a ver en nuestra consulta son pacientes que nunca han tenido un evento coronario, ni un evento isquémico cerebral, ¿no es cierto? Entonces, ahí hablamos de prevención primaria. Fíjense en que las guías hablan de considerar tratamiento en pacientes que tienen más de 40 años y que tienen entre 40 y 75 años más o menos. Prevención primaria. Entonces, aquí aparecen varios grupos. Primero, los pacientes que tienen un LDL colesterol de más de 190. Estos pacientes no necesitan que se les calcule el riesgo de tener un evento cardiovascular a 10 años. Un paciente que tiene un LDL colesterol de más de 190 tiene que ser inmediatamente tratado con dosis máximas toleradas de estatinas. O sea, un tratamiento con atorvastatina o con rosuvastatina a dosis máximas, ¿no es cierto? A dosis máximas, con el propósito de bajarle el colesterol a menos de 100. Menos de 100. Acuérdense que en prevención secundaria esto tenía que bajar a menos de 70, ¿no? Y eso es que los pacientes de prevención secundaria tienen mucho más riesgo de hacer un nuevo evento coronario que los de prevención primaria, ¿no? Si no conseguimos que el colesterol baje por debajo de 100, entonces hay que asociar ezetimiba o inhibidores de PCSK9 para potenciar el efecto de las estatinas. Muchos de estos pacientes tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota, ¿no? Muchos de estos pacientes tienen causas genéticas. Luego tenemos pacientes, y en esta categoría caen prácticamente todos los que ustedes van a ver y todos los que yo veo. Todos los pacientes que nosotros vemos caen dentro de esta categoría, ¿no? Tienen entre 70 y 189, o sea, no tienen una hipercolesterolemia muy severa. Y dentro de esta categoría
se distinguen dos grupos, los que tienen diabetes y los que no tienen diabetes. Los que tienen diabetes no necesitan hacerse un cálculo del riesgo, ¿no es cierto? Sino que los pacientes con niveles de colesterol en este rango y que son diabéticos, hay que darles estatinas de una, ¿sí? Si solo tienen diabetes, entonces una estatina de alta intensidad, de intensidad moderada, como para reducir el colesterol LDL en un 30-50% es más que suficiente. Pero si tiene diabetes y otros factores de riesgo, como los que vimos aquí, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes necesitan estatinas de alta intensidad. Es decir, por ejemplo, rosuvastatina en dosis de 20 a 40 miligramos diarios. ¿No es cierto? Ahora, entre los pacientes que tienen de entre 70 y 189, la mayoría de los que vamos a ver no tienen diabetes. Y ahí es cuando tenemos que calcular el riesgo del paciente. ¿Sí? Entonces, pacientes que tienen entre 40 y 75 años con hipercolesterolemia en un rango que iba entre 70 y 189 y que no son diabéticos. Ahí tenemos que hacer el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años con nuestro estimador de riesgo. Entonces nosotros ponemos los datos de los pacientes y vemos qué nos sale. Si nos sale que el riesgo de nuestro paciente es menos del 5%, entonces el paciente no necesita tratamiento farmacológico. No necesita estatinas. Tenemos que darle, sí, indicaciones para bajar el colesterol, pero eso se llama tratamiento no farmacológico. Si el paciente tiene un riesgo que va entre 5 y 7,4, ¿no es cierto? Probablemente tampoco necesita tratamiento farmacológico. Sí. Y aquí, según las guías, tenemos que valorar otras cosas, otros factores que nos podrían hacer a los médicos de inclinarnos por darle estatinas, si es que es el caso de intensidad moderada. Entonces, esto, si ustedes quieren hacer bien las cosas, tienen que leerse estas guías y ver qué es lo que hay que hacer en este caso. Pero hay unas tablas que nos dicen si el paciente con un riesgo en este rango tuviera, por ejemplo, fuerte historia familiar, ¿no es cierto? En fin, una serie de factores de riesgo, entonces ahí podría justificarse el tratamiento. Pero fíjense, muchos pacientes que tienen un riesgo hasta 7,4 probablemente no se van a beneficiar del tratamiento farmacológico, ¿no? Quienes sí se benefician definitivamente son los que tienen más del 7,5, ¿no es cierto? Más del 7,5% de riesgo. Y esos pacientes deben ser tratados con estatinas en un tratamiento de moderada intensidad. Es decir, por ejemplo, rosuvastatina en dosis de 10 miligramos diarios, más que suficiente, o en, atorvastatina en dosis de 20 miligramos diarios. No hace falta más. Y fíjense en cómo en estos casos no hay un objetivo, ¿no? Como era menos de 70 en pacientes con prevención secundaria y menos de... y en pacientes que tenían prevención primaria, hipercolesterolemia severa. ¿Sí? Ahí habían objetivos, ¿no? 70 o 100. Pero en el caso de los pacientes diabéticos, en prevención primaria no hay objetivos. Basta con que le clasifiquemos al paciente y le demos una estatina en la intensidad apropiada, más que suficiente. Y hay pacientes que
cuando les estimamos el riesgo, van a tener más de 20%. Esto es alto riesgo, ¿no? Entonces, en estos pacientes sí tenemos que hacer un tratamiento con estatinas en dosis de alta intensidad para bajar desde el colesterol en más del 50%. Entonces, fíjense, no solamente tenemos que clasificar el riesgo, sino tenemos que ver si es que el riesgo es intermedio o alto, ¿cierto? Y los pacientes con riesgo límite o riesgo bajo no necesitan tratamiento farmacológico. Ustedes no tienen idea, yo cada vez me sorprendo más de cómo montañas de pacientes míos que tienen hipercolesterolemia, cuando les calculo el riesgo, porque son prevención primaria y el LDL colesterol no está por encima de 190, les calculo el riesgo y montañas de pacientes salen con riesgos de menos del 5%. Y son pacientes que hace 15 años o hace 10 años les hubiéramos puesto tratamiento, por la simple razón de que tenían hipercolesterolemia. Ahora sabemos que esos pacientes, dado su perfil particular de riesgo, no necesitan tratamiento farmacológico. Entonces, hay que apoyarse en estos calculadores de riesgo para ver qué hacemos en pacientes con prevención primaria que no son diabéticos y que tienen el colesterol en menos de 190, el LDL colesterol menos de 190. Fíjense, estas guías publicadas en el 2019 tienen más o menos de este aspecto, ¿no? Entonces, es facilísimo tomar decisiones, ¿no? Yo lo que les he dado es un resumen de estas guías, un resumen de lo esencial, ¿no? De lo esencial. Pero hay cositas, ¿no es cierto?, que hay que revisar, que nos van a permitir perfeccionar nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces, las estatinas son los fármacos de primera línea, inhiben la enzima crítica en la formación del colesterol. Estas estatinas difieren en su potencia para bajar el colesterol, como ya vimos, y reducen los triglicéridos con una potencia proporcional a su capacidad para reducir el LDL colesterol. Si los triglicéridos están en menos de 400. Es decir, que a más dosis, a mayor potencia de estatinas, más reducción de triglicéridos. O sea, bajan un poco los triglicéridos, ¿no? Y pueden elevar modestamente el colesterol bueno, lo cual es un factor beneficioso. Entre los efectos adversos, hay que saber que son drogas bien toleradas, que se administran una vez al día a la noche, y pueden producir dispepsia, cefaleas, cansancio, dolor muscular y articular, ¿sí? Miopatía severa y rabdomiolisis, fíjense, son raros, pero hay poblaciones que tienen más riesgo de hacer miopatía severa y rabdomiolisis. Personas de la tercera edad, pacientes muy frágiles, personas con insuficiencia renal o que reciben otros medicamentos como eritromicina y antibióticos relacionados, agentes antimicóticos y fibratos, fíjense, y fibratos. Hay que tener cuidado. Pueden producir también elevación de transaminasas, aunque una hepatitis clínica severa es muy raro, ¿no? Entonces, antes se recomendaba medir las transaminasas y la CPK cada 3 meses, ahora se recomienda hacerlo cada año, ¿no? Porque se ha visto que finalmente son bien raras, ¿no? La dieta juega un rol crítico en la terapia no farmacológica de la hipercolesterolemia. Y el principal factor que podemos nosotros controlar es el consumo de grasas saturadas. Las grasas saturadas son el principal factor que eleva el colesterol, inclusive más que el colesterol mismo en la dieta, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros conseguimos que menos del 7% de las calorías diarias de un paciente
provengan de las grasas saturadas. Controlando estrictamente el consumo de grasas saturadas, podemos reducir el colesterol en un 8 al 10%, que es bastante. Dicen, las grasas saturadas son todas las grasas que a temperatura ambiente están en estado sólido. Sí, la mantequilla, la margarina, la manteca vegetal, la manteca de cerdo, la grasa que esté en la carne de res o del cerdo, que suele estar en estado sólido en realidad, ¿no es cierto? Con el calor se disuelve. Esas son grasas saturadas. Los embutidos, la piel de las aves, los chicharrones, la fritada, la pata y la pospierna de las aves, todo eso es fuente de grasas saturadas. Eso tenemos que controlar estrictamente. Y podemos tener esta reducción en LDL, fíjense, más que con el ezetimiba. Se puede controlar también el consumo de ácidos grasos trans. Se recomienda controlar el colesterol en la dieta. Fíjense en cómo bajar 10 libras de peso, si es que el paciente tiene sobrepeso, puede reducir el LDL colesterol hasta un 5 a 8%, bastante. Fibra soluble, 10 a 25 gramos diarios pueden tener su impacto, ¿sí? Y el consumo de estanoles y esteroles vegetales pueden también tener un impacto. Para todo esto, necesitamos la contribución de una nutricionista especialista en este tema, ¿no? ¿Sí? Fíjense en cómo solo con dieta hecha en condiciones máximas, con una nutricionista certificada, podemos conseguir inclusive una reducción del 20 al 30% del colesterol. De modo que la dieta es importante, ¿no? Y siempre hay que hacerse asesorar con una nutricionista para todo esto de la fibra, de los ácidos grasos trans, los estanoles y esteroles vegetales, que son cosas como muy especializadas en nutrición. Lo que sí podemos hacer los médicos es recomendar una estricta reducción de las grasas saturadas, ¿no? Que tampoco es tan complicado. Y para finalizar, quiero que se fijen en este gráfico que ilustra cómo los diferentes aceites y grasas sólidas, ¿no es cierto?, difieren entre ellas en la composición de grasas saturadas, que están en verde oscuro, en ácidos grasos monoinsaturados, que están en este verde más claro, y grasas poliinsaturadas, que están en este verde amarillento. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es la grasa que tenemos que evitar a toda costa? Las grasas saturadas, las que tienen ácidos grasos saturados. Fíjense cómo todas las grasas sólidas son las que tienen, por lo general, mayor porcentaje de ácidos grasos saturados. Dicen, la margarina es la que menos tiene, pero aún esta, el 20% de ácidos grasos de las margarinas son ácidos grasos saturados. Fíjense la grasa de las aves, que están en gran cantidad en las patas, en las pospiernas, en las alas, 30% de grasas saturadas. La grasa del cerdo, la manteca animal, 40% de grasas saturadas. El aceite de palma, tóxico, 50%. El aceite, la grasa de res, fíjense, eso está, por ejemplo, ustedes conocen estos cortes de res que se llaman la picaña, se utiliza mucho en el Brasil y en Argentina también, esos trozos que tienen bastante grasa alrededor. Esa grasa de res tiene un 50% de grasas saturadas. Fíjense en la mantequilla, los ácidos, los lácteos tienen gran cantidad de ácidos grasos saturados. La mantequilla, fíjense, en 70%.
Un paciente con hipercolesterolemia no puede comer mantequilla y tampoco nata, y tiene que utilizar siempre leche o yogur descremados y queso semidescremado por lo menos. Fíjese en el aceite de la semilla de palma. 85% de grasas saturadas. No podemos consumir esto. Y este es impresionante. Fíjese en el aceite de coco. 90%. Y este aceite que está de moda ahora en varios países, como aceite tropical, como que tuviera unas propiedades notables, es el más tóxico de todos, el aceite de coco. Fíjense, 90% de ácidos grasos saturados. Fíjense en cómo en general son las grasas sólidas, ¿sí? Las grasas sólidas, las que tienen mayor cantidad de ácidos grasos saturados, ¿no? Las grasas sólidas a temperatura ambiente. En cambio, los aceites que están en estado líquido a temperatura ambiente tienen por lo general muy baja cantidad de grasas saturadas, ¿no? Y los más recomendables, por ejemplo, fíjense en la margarina, ¿no? La margarina suave, 20% de grasas saturadas. Definitivamente la margarina no es una buena, ¿sí? Fíjense, los mejores son el aceite de girasol, el aceite de oliva tiene 15%, igual que el aceite de maíz, 15% de grasas saturadas. No, perdón, este es el aceite de girasol. El aceite de girasol tiene 10% y tiene montañas de poliinsaturados que también son buenos. Los poliinsaturados y los monoinsaturados son favorables. El aceite de canola, fíjense, es muy bueno. Tiene bastantes monoinsaturados y también tiene poliinsaturados. El aceite de oliva, el famoso aceite de oliva, tiene baja cantidad de saturados, tiene montañas de monoinsaturados, es el que más monoinsaturados tiene. De modo que estos son conocimientos que nos permiten recomendarles a nuestros pacientes evitar las grasas sólidas, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente y utilizar más bien aceites, especialmente algunos, para cocinar, ¿no es cierto? Muy bien, yo creo que con eso prácticamente hemos acabado nuestra clase de hoy. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta respecto a la clase de hoy sobre el colesterol y su tratamiento. Doc, una preguntita. A ver. En el caso del uso de estatinas como prevención, ¿qué tiempo es ¿Prevención recomendable? primaria o prevención secundaria? Secundaria, Doc. Secundaria. Ya. ¿Qué tiempo es recomendable mantener el uso de estatinas o se lo hace bajo control de niveles del perfil lipídico para Bueno, quitar el uso de estatina? bueno, ¿qué tiempo sería? Yo te diría prácticamente de por vida, ¿no? Prácticamente de por vida. Y claro que tenemos que hacer controles. Por ejemplo, si es un paciente de prevención secundaria que tiene montañas de factores de riesgo, ¿sí? Entonces este paciente tenemos que tratar de mantenerle con un colesterol LDL de menos de 70 miligramos. Y para saber eso tenemos que medir el HDL colesterol, los triglicéridos y el colesterol total y calcular el colesterol LDL, ¿no es cierto? Y tratar de mantenerle con un LDL colesterol de menos de 70, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica estable, digamos, tuvieron un infarto hace 5 años, pero no tienen ninguno de estos factores de alto riesgo, entonces podemos tratarles con estatinas de alta o mediana intensidad y probablemente
no haga falta hacer mayores mediciones, sino de vez en cuando para asegurarnos de que está tomando el paciente el medicamento. Pero no medimos lípidos con el propósito de ver si estamos cumpliendo con un objetivo, ¿no? Así te respondo a la pregunta. Gracias, doc. Estos son tratamientos que son de por vida, ¿no? Es absurdo lo que hacen muchos médicos, recetar por 3 meses y luego suspender o medir si está normal, suspender. Porque claro que va a estar normal porque toma las estatinas, ¿no? Pero dejan de tomar las estatinas y en poco tiempo están otra vez elevadísimos el colesterol, ¿no? Estos son tratamientos de por vida, ¿no es cierto? Son tratamientos de por vida. A ver, ¿hay alguna otra inquietud o no hay nada más? Una pregunta, ¿usted qué tan frecuente ha visto los pacientes que tienen reacciones adversas a las estatinas, por ejemplo, la radiomielisis? Porque justo una vez estuvimos rotando por medicina interna y justo una paciente tenía esto, el efecto secundario. Bueno, no son frecuentes, son raros, tomando en cuenta que hay millones de gentes en el mundo que toman estos medicamentos. Comparado con lo que se pensaba hace 10 años, ahora se ha ido confirmando la idea de que la afectación muscular y hepática con estos fármacos es una rareza, ¿no? Se han visto también casos de hepatitis tóxica por estatinas, ¿no? Pero son pacientes muy raros. En todo caso, los pacientes que hacen estas complicaciones no pueden volver a tomar estatinas, ¿no? Y ahí es cuando la ezetimiba o los fármacos que bloquean el ciclo entero hepático del colesterol tienen lugar, ¿no? O los inhibidores de PCSK9, que son carísimos. Bueno, entonces, así concluimos nuestro seminario de endocrinología y estaría entonces pendiente tomar el examen que, como comentamos, incluiría todo lo que hemos revisado sobre suprarrenales, feocromocitoma y alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas. Y quedamos en que el examen era este jueves a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Sí, Doc, este jueves a las 8. Ok. Bueno, quedamos en eso. Si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Espero que le estudien para que les vaya bien en el examen. Listo, Doc, muchas gracias. De parte de todos, bueno, de todo el paralelo, igual queríamos agradecerle por todo este semestre lleno de conocimiento y más que todo por la paciencia que ha tenido para enseñarnos y para igual responder todas las dudas que han surgido a lo largo de esto. Y ya, Doc, gracias.